Alí y los 8 seguidores, parte 2, el barco voló sobre el mar. Había 2 mástiles altos en el aire y grandes velas blancas abiertas de par en par para atrapar el viento del oeste. El barco en sí era una mezcla de madera y metal, lo suficientemente grande como para transportar fácilmente a más de 50 tripulantes y pasajeros. Este barco representaba una figura intrépida mientras navegaba con su proa cortando las olas en su camino. Sin embargo, el barco no navegaba por un océano azul, sino sobre un mar de arena. Cruzar el desierto en un barco parece más excéntrico que innovador, comentó Freya mientras la luz del sol la golpeaba. Ni siquiera los días más calurosos que había visto Horario eran comparables. Ella estaba de pie sobre la cubierta del barco, balanceándose contra la barandilla y mirando hacia la vasta extensión del desierto. Para el observador promedio, no había muchas escenas más extrañas que lo que parecía un barco de alta mar que cruzaba las dunas del desierto. Aún así, ciertamente es una parte de este mundo que no conocía. Quizás ir en esta dirección fue la elección correcta. Freya sonrió con sus ojos mientras el viento seco pasaba sobre ella. Su viaje había comenzado en Horario, una vez llamado el final del mundo por su ubicación en la franja occidental del continente. Después de partir de la ciudad, ella se dirigió al sureste en busca de tierras desconocidas que nunca antes había visitado. La primera vista notable que encontró fue una extensión de arena que se extendía más allá del horizonte en todas direcciones. Este era el gran mar de arena, que estaba tan lejos del azul profundo como podría estarlo un lugar. También se conocía como el desierto de Cayos, una región árida ubicada al suroeste del centro del continente, donde se agrupaban muchos países. Aatar y los demás han traído todo tipo de artículos de Sandland y cosas por el estilo, pero realmente es otra cosa experimentarlo yo misma. Imponentes dunas se extendían a gran distancia, como una cadena montañosa que continuaba hasta donde alcanzaba la vista. Una alfombra interminable de arena y volutas de nubes arenosas flotando en el cielo azul. ¿Era el balanceo de la amada en los bordes distantes de su visión un espejismo o simplemente un producto del abrupto calor? Cuando se las arregló para quitarse de la cabeza la temperatura opresiva y la atmósfera secante, las vistas fueron impresionantes. Mirar el majestuoso mundo de arena desde lo alto de un barco fue lo que la hizo sonreír. Un asistente con un velo que cubría la parte inferior de su rostro se acercó a la diosa y le sugirió que se retirara a una habitación dentro del barco, pero Freya se negó levantando la mano. Al ver eso, un hombre se le acercó. ¿El crucero por el desierto es de su agrado, Lady Freya? Era un humano robusto. Los arreglos para el viaje a bordo de este barco fueron gracias a él. Es bastante estimulante. Nunca antes me había imaginado que algo como esto me esperaba fuera de horario, ella respondió con franqueza. Espléndido. Es un honor que un comerciante sin nombre como yo, Bofman Fasoul, pueda estar al servicio de una diosa. Si desea algo durante su viaje, no dude en hacérmelo saber. El comerciante terminó con una hábil sonrisa de vendedor. Su nombre y la forma de su cuerpo recordaban al jefe del gremio, Royman, pero Bofman era más alto y ancho. La barba negra y la piel bronceada combinados con el turbante en la cabeza le daban el aire de un verdadero residente del desierto. En verdad, es una bendición de los cielos incluso conocer a Lady Freya, cuyo poder y belleza como una joya son elogiados en todo el reino de los mortales. La oportunidad de acompañarte así no puede ser más que un golpe de suerte. Seguramente el dios patrón de los comerciantes me sonríe. Quizás lo pretendía como un halago, pero Freya estaba luchando por no reírse del discurso grandilocuente y colorido de Bofman. Después de todo, cuando se trataba de dioses en horario que a menudo se asociaban con comerciantes, el primero que viene a la mente fue Hermes con su sombría sonrisa. Además, Bofman se llamaba a sí mismo el compañero de Freya, pero no era como si Freya hubiera hecho todo lo posible por emplearlo como guía o algo así. Simplemente lo había conocido en un pueblo justo antes de cruzar el desierto de Cayos. Al entrar en una taberna, Bofman había notado la belleza incomparable de Freya asomando por debajo de su capucha y apenas podía contener su interés. Una vez que ella reveló su identidad, él aprovechó la oportunidad de ofrecerse como guía para el viaje de Freya, que no tenía un lugar específico en mente, de forma gratuita. De todos los comerciantes allí que habían ofrecido sus servicios, él había sido simplemente el más rápido. Todo eso solo para poder tener el honor de ayudar a Freya en sus viajes, probablemente con la esperanza de poder ganar un favor de la familia Freya y al mismo tiempo asegurarse de que la diosa de la belleza, Freya, recuerde su nombre. Para un comerciante, tal logro no era diferente de obtener una ganancia inmensa. Las conexiones con una familia poderosa eran rentables en todo tipo de situaciones, que iban desde lo obvio como vender suministros, equipo, armas y cosas por el estilo hasta poder recurrir a ellos para hacer frente a trabajos peligrosos o difíciles.
Es mejor unir las manos con una familia poderosa que con la realeza débil o los nobles en cualquier día, era un dicho bien conocido entre los comerciantes. Y cuando la familia en cuestión resultó ser posiblemente la facción más poderosa de la ciudad aclamada como el centro del mundo, entonces el retorno de esa conexión bien podría considerarse inconmensurable. Los costos de un viaje sin rumbo eran un precio barato a pagar si significaba entablar una relación con Freya. Era una señal de lo lejos que se había extendido la reputación de Freya al resto del mundo cuando incluso un humilde comerciante como Hoffman se puso frenético al verla. Hoffman, vine aquí para escapar del aburrimiento y te elegí por tu talento. Ya que aceptaste el trabajo, espero que brindes una experiencia que pueda satisfacer el ego de una diosa, pero por supuesto, Lady Freya. Déjelo en manos del gran comerciante Hoffman, que ha cruzado este desierto innumerables veces. En primer lugar, me gustaría ir a algún lugar donde se reúnan los niños. Déjamelo a mí. Que jojo, dejando a un lado su inclinación por los alardes, Freya reconoció que Hoffman era en realidad un hábil comerciante. Dicho eso, la forma en que él hablaba y reía la molestaba de vez en cuando. Pero en cualquier caso, Freya anticipó lo que vendría. Una sonrisa diferente a la de la reina de Horario apareció en su rostro mientras disfrutaba del paisaje del desierto sin pretensiones. La sonrisa de la diosa de la belleza, teñida con una pizca de inocencia infantil, dejó a Hoffman y al asistente junto a Freya atónitos, fascinándolos a ambos. Eso me recuerda. ¿Este barco se hizo en Oultina? Freya preguntó de repente. Ah, sí, sí. La voz de Hoffman era un tono más alto de lo normal cuando volvió a sus sentidos. Se llama Barco del Desierto. Oultina recientemente comenzó a venderlos aquí en el desierto de Cayos, él declaró con orgullo mientras el veloz barco levantaba nubes de arena a su paso. Junto a Horario, el país mágico de Oultina se consideraba otra potencia mundial importante y esta nave era efectivamente un objeto mágico gigante que había sido fabricado dentro de sus fronteras. Producido a partir del trabajo dedicado de docenas de magos, este fue el primer velero del desierto del mundo. ¿Qué impulsa la nave? ¿Con cuántas dunas hay? No es posible que el viento lo impulse solo. No. Preguntó Freya mientras el barco cruzaba otra duna. A diferencia de un barco normal que era propulsado por el viento y las corrientes, este barco tenía que operar con principios diferentes. Hoffman señaló debajo de la cubierta, utiliza magia. Más de 30 esclavos están retenidos en el fondo del barco. El barco puede navegar gracias a la potencia que proporcionan. Controlar un barco con magia es bastante apropiado para Oultina, ¿no cree? Según una explicación adicional, aparentemente había varios orbes de cristal colocados en la parte inferior de la nave que estaban diseñados para absorber energía mágica cuando se colocaban las manos sobre el orbe. Un Magianaus, un barco mágico en lugar de un trireme militar impulsado por remos. Ya veo. Eso es bastante parecido a Oultina, pensó Freya. Oultina era un país con una creencia fundamental en la supremacía de la magia. Tenían una inclinación elitista hacia los magos y cosas por el estilo y se podía ver fácilmente a los ciudadanos de Oultina diciendo, la magia lo es todo, con unas caras serias. Entre las miles de personas que se ganan la vida gracias a la magia, era plausible que una proporción significativa de residentes fueran elfos, por eso eran hostiles hacia Horario y sus poderosos magos. Aquellos sin magia no están calificados para controlar esta nave. La voz de la supremacía mágica de Oultina casi se podía escuchar emanando de la nave. Parece que deberíamos tener cuidado con Oultina. Recientemente, los artículos basados en piedras mágicas que eran el orgullo de la economía de Horario estaban siendo exportados al resto del reino mortal. Era de conocimiento común que eran las herramientas más utilizadas debido a su utilidad, pero esta nave del desierto también fue un desarrollo asombroso. Debido a que no podría operar sin poder mágico, no era un producto que pudiera ser utilizado por las masas, pero al menos tenía el potencial de impulsar un nuevo método de comercio en las regiones desérticas. Oultina y los demás países y ciudades del continente se tomaban en serio en no permitir que la ciudad laberinto tuviera el monopolio de todas las buenas ideas. Sin embargo, para los esclavos que solían dirigirlo, la vida era tan dura como siempre. Incluso si se desarrollaba un nuevo y revolucionario objeto mágico, incluso si no tenían que remar con los remos, todavía eran explotados y sin magia para impulsar el barco. ¿Su negocio también maneja esclavos?, preguntó Freya. Ella era una diosa, pero no tenía ninguna intención de declararlo inhumano. Sí, aunque quizás sería más exacto decir que toda la región del desierto de Cayo lo hace. A diferencia de Horario, donde estableciste tu castillo, esta tierra es estéril, un duro mundo de arena donde se acepta la institución de la esclavitud, respondió Hoffman con cuidado, explicando el sistema de esclavitud que habían desarrollado que no estaba presente en Horario. Había varias áreas en el reino mortal donde existía la esclavitud, incluso fuera del desierto de Cayos.
De hecho, Horario, que fue aclamada como la capital de los aventureros, fue considerada la excepción por su completa falta de un mercado de esclavos. Si bien era cierto que el gremio manteniendo el sistema de familias imponía más estructura y regulaciones a sus residentes que otros países y ciudades, la razón principal de la falta de esclavitud seguramente radicaba en la intención de Uranos y las otras deidades que trabajaron con él. Intentaban construir una tierra prometida donde nacería un héroe, por lo que rechazaron lo que consideraban un sistema herético. Realmente no pregunté antes, pero su empresa es principalmente una empresa comercial. ¿No es así? Como era de esperar, Lady Freya. Subestimé sus ojos que todo lo ven. Está en lo correcto. Inmediatamente compramos un barco del desierto cuando estuvo disponible y manejamos una parte de las rutas comerciales que cruzan el desierto. Ella solo había preguntado por capricho, pero eso fue todo el estímulo que Hoffman necesitaba para comenzar una explicación acalorada, incluso tan grande como es el desierto de Cayos. La cantidad de empresas con un barco del desierto se puede contar con una mano. La compañía de comercio Fasol es realmente la más adecuada para asegurarle un viaje perfecto. Freya podía decir fácilmente que Hoffman se jactaba mientras se frotaba las manos lo suficiente como para borrar sus huellas dactilares, pero ella también podía decir que tampoco era una mentira. Incluso mirando a lo lejos, no se veía otro barco del desierto en la arena, que llegaba hasta el horizonte. Un tren mercante ambulante en camellos que se desvanecía en un punto en la distancia era todo lo que había. Aquellos que poseían un barco del desierto como en el que ella viajaba seguramente eran raros. Y cuando se trataba de comercio, aunque un barco que navegaba por la arena sin duda evocaba una cierta sensación de rareza, era completamente razonable imaginar el desierto como un mar. Teniendo en cuenta lo valiosas que eran las rutas marítimas para el comercio y el hecho de que los cargueros capaces de transportar grandes cantidades de mercancías eran a menudo los más favorecidos, era razonable que alguien que tuviera un barco que pudiera navegar por las arenas tuviera éxito. La historia contaba la importancia de los barcos para el comercio, por lo que un barco del desierto para cruzar el gran mar de arena era ciertamente muy adecuado para esa tarea. En ese punto, Hoffman ciertamente podría llamarse un comerciante influyente, y debo decir que la ropa que preparé para su viaje le queda bastante bien. Sin embargo, él hablaba demasiado y su tono condescendiente constante también era bastante desagradable. Un poco harta de él, Freya se miró a sí misma. Ella llevaba un vestido blanco corto, una capucha roja para evitar el sol y un cinturón rojo a juego combinado con una falda negra transparente que cubría sus piernas con un velo tentador. Todas las piezas fueron decoradas y sostenidas en su lugar por varios anillos. El atuendo era algo comprensible para ambos con el brutal sol que caía sobre ellos mientras se mantenían frescos, pero ella podría usar una capa para eso. Y como deidad eterna e inmutable, quemarse con el sol no era motivo de preocupación. Hoffman también le había proporcionado ropa nueva que había adquirido para el largo viaje. Desde el principio, los miembros de la tripulación estaban constantemente hipnotizados por la seductora figura de la diosa en lo alto de la cubierta. Eso era de esperar hasta cierto punto, ya que era la diosa Freya la que estaba allí después de todo, pero todavía ella estaba un poco preocupada de que pudiera estar afectando la navegación del barco. Jejeje. La otra preocupación era Hoffman, que no pudo contener su mirada lujuriosa. El comerciante ciertamente parecía extremadamente racional y sereno, pero su mirada pegajosa se arrastró sobre cada centímetro del cuerpo de Freya. Jeje. Lady Freya, considerando cómo estoy contribuyendo a esto al soportar gastos no insignificantes, en caso de que pueda lograr su objetivo con este viaje, me gustaría pedirle un favor, si le parece bien. El comerciante miraba con lascivia las deliciosas e inimaginables piernas que se asomaban por la falda de Freya. Quizás porque era fiel a sus deseos, él estaba lleno de motivación en conseguir algo para él. Además del beneficio comercial de complacer a una deidad, ser invitado a compartir la cama con una hermosa diosa era tanto el mayor privilegio como el mayor placer posible en el mundo. Incluso si le costaba todo, quería experimentar el sueño de esa noche. Sin embargo, hubo un suministro interminable de personas con ese mismo pensamiento. Para las diosas de la belleza, las personas superficiales como esa eran las más aburridas de todas y en gran medida las ignoraban. Sin embargo, avaricioso además de lujurioso. Tiene la peor clase de carácter, pero no hay duda de que es extremadamente astuto. En cierto modo, es un comerciante por excelencia. Cuando vio a través de Hoffman con su vista divina, Freya sintió el mismo tipo de desinterés que cualquier otra diosa. Debido a que ya reconoció el atractivo de su propio cuerpo, no se sintió demasiado desagradable al ser sometida a miradas tan llenas de lujuria. Ella lo observó con indiferencia, simplemente pensando, es bueno que Aatar y los demás no estén cerca.
Si los cruzados que adoraban en el altar de la diosa Freya, es decir, sus seguidores, hubieran estado presentes para ver a alguien actuando con tanta imprudencia, habrían aplastado, pulverizado y atacado de inmediato a cualquiera que se atreviera a mirar a su diosa con pensamientos tan impuros. En verdad, Bofman tuvo suerte. Era desconocido cuántas veces aquellos que habían sido descorteses con Freya habían sufrido trágicos accidentes, y sería seguro decir que no quedaba nadie en Horario que se comportara de manera tan insolente. Como una hermosa diosa, la molestia y la incomodidad siempre la acompañaron. Y también, los celos de otras diosas, los celos de otras diosas y los celos de otras diosas. Debido a eso, Freya estaba bien preparada para no dejar que las irritaciones le afectaran y no reveló signos visibles de que no estuviera satisfecha con Bofman. Naturalmente, ella se cepilló el pelo detrás de la oreja y luego, ¿puedo oír algo? Sin embargo, no es un sonido muy agradable, dijo Freya mientras cerraba los ojos. Mientras Bofman la miraba confundido, el extraño ruido que solo la diosa podía escuchar inicialmente se acercó gradualmente. El rugido de las olas y los gritos de las aves marinas no se podían escuchar en un océano de arena. Y no existían mares agitados o vorágines arremolinados. Ni siquiera hubo una tormenta de arena, por lo que si hubo un ruido que rompió la solitaria calma del desierto, entonces solo podría ser «wow», causado por los monstruos. Justo enfrente de la nave, una enorme columna de arena estalló en el aire como explosivos. Un gusano gigante estalló en la superficie. Su piel era de un color arena y su cuerpo alargado se ondulaba de una forma que evocaba un disgusto visceral. No tenía nada que realmente pudiera llamarse cara, solo una boca redonda gigante alrededor de donde estaría su cabeza, que estaba llena de horribles colmillos. Levantando la parte superior del cuerpo del suelo, este era lo suficientemente alto como medir la misma altura que el barco del desierto. ¿Eso es un gusano de arena? Y es uno grande, Bofman exclamó mientras perdía la compostura y se agarraba al costado del barco. En la antigüedad, cuando los monstruos se extendían por toda la superficie del mundo desde el agujero gigante, su territorio abarcaba la tierra, el mar, el cielo y cualquier otro lugar del reino de los mortales. El desierto de Cayos no fue una excepción. Los gusanos de arena se movieron bajo tierra, y cuando detectaron la presencia de sus presas, salieron de sus escondites. El sonido anormal que Freya había escuchado había sido causado por el monstruo excavando su agujero. Da vuelta al barco. Da la vuelta ya, Bofman gritó con la saliva volando de su boca. El tren mercante que montaba camellos en la distancia entró en pánico y ya estaba huyendo. El guardia humano que vigilaba la cubierta se puso pálido y parecía estar preparándose para usar el cañón con el que estaba equipado el barco, o tal vez algún tipo de magia, pero ya era demasiado tarde. En respuesta a la orden de Bofman, los esclavos vertieron más magia para acelerar la nave, pero tampoco llegarían a tiempo. Fue un ataque sorpresa perfecto. Su guardia no había sido lo suficientemente diligente. El monstruo estaba demasiado cerca. La boca gigante del gusano estaba a punto de romper el mástil del barco y estrellarse contra el costado del barco. Y mientras todo esto sucedía, «Eso no es necesario», anunció la diosa con total naturalidad. ¿Qué? Desafortunadamente, el tono de Freya no era de rendición. En cambio, como si terminara de pensar en ella, la cabeza del gusano de arena salió volando hacia atrás. ¿Qué? Los gritos que lanzó en medio de la muerte fueron ahogados por el sonido de una gran cantidad de sangre brotando. Un fuerte destello de plata reflejó la luz del sol. Para cuando ese destello fue visible, ya había terminado. El tiempo se congeló para Hoffman y el resto de la tripulación. El monstruo se derrumbó lentamente en una fuente de sangre. Miles de millones de granos de arena se estremecieron, incapaces de soportar la carga del gusano gigante, y comenzaron a elevarse en el aire, causando una tormenta de arena cuando un fuerte ruido resonó en el desierto. Mientras Bofman y los demás estaban en estado de shock, Freya terminó su oración con una sonrisa. «Parece que ya me han alcanzado». Dentro del remolino de arena, se veían 8 figuras diferentes, 4 pequeños hobbits, 2 elfos, un guerrero con una espada gigante en el hombro y el hombre gato que había enviado la cabeza del monstruo volando hacia atrás con una velocidad tan cegadora. Eran como la imagen clásica de los caballeros que llegan para salvar a una diosa de los monstruos, un cuento de hadas que cobra vida. El rostro de Bofman se tensó mientras miraba a Freya, quien estaba mirándolo todo tranquilamente sin ninguna preocupación. La lujuria desapareció abruptamente de su mirada cuando comenzó a temblar de temor. Al parecer, finalmente se dio cuenta exactamente de quién era la deidad que tenía ante él y qué tipo de familia podía Vanadis, la diosa del amor y la guerra, invocar. Él empezó a sudar a baldes, temeroso de ser condenado por la falta de respeto que había perpetrado antes. Sin embargo,
Freya simplemente dijo, «Nos vamos», a las muchas miradas temblorosas que acompañan a Hoffmann. Ella empujó al viaje de nuevo en movimiento con un tono ligero. Y cuando los marineros finalmente volvieron a sus sentidos, sus hombros se agitaron mientras se apresuraban a demostrar su obediencia a la voluntad divina de la diosa. El barco dejó el cadáver del monstruo a su paso y continuó navegando por el mar de arena. «Finalmente la alcanzamos, ¿eh?». La lanza plateada de Allen silbó en el aire mientras la sacudía para quitar la sangre pegajosa del monstruo. Él llevaba una capucha sobre su equipo estándar. La molestia audible por el maestro de espíritu libre que siempre le estaba causando problemas se elevó en el aire, llevada por la brisa seca. «Andando», dijo Atar. Los hermanos Galabar, Egni Heidin y Allen ya habían comenzado a correr por su cuenta, sin esperar sus instrucciones. Ellos se movían tan silenciosa y rápidamente que parecían haber sido borrados de la escena, dejando solo huellas y el más mínimo rastro de polvo inestable a su paso mientras los miembros del tren mercante que acababa de comenzar a huir se preguntaban si estaban viendo un espejismo. Los seguidores de la diosa persiguieron al barco que desaparecía a lo lejos, decididos a no dejarla escapar de nuevo. Freya y el barco del desierto llegaron al pueblo de Leodo. Un pueblo construido alrededor de un oasis elogiado por su agua limpia y refrescante, se sentía casi como una pequeña isla situada en medio de un mar infinito. Un puerto especialmente diseñado para barcos del desierto se había construido en la parte sur de la ciudad, siguiendo el muro de 3 metros de altura que rodeaba la ciudad que mantenía alejado a los monstruos. Ellos llegaron al puerto. Como era un mar de arena, no se arriaron anclas. En cambio, el barco se fijó a un pilar de acoplamiento con cadenas. En el muelle, una escena similar a la de un puerto marítimo se desarrolló en el gran puerto desértico construido en piedra. La carga se descargó de los barcos circundantes y se llevó. Debido a que los barcos del desierto eran tan caros y raros, no había muchos de ellos, pero la masa de personas que se movían a su alrededor no parecía particularmente menos ocupada de lo que se vería en una ciudad portuaria promedio. La mayor parte de la actividad fue realizada por hombres bien formados, aunque había muchos niños que andaban corriendo alrededor. En términos de razas, los enanos, que se adaptaban bien al trabajo manual pesado, estaban sorprendentemente bien representados. La principal diferencia entre el puerto del desierto y un puerto marítimo normal era la falta de olor a sal y el hecho de que la mayoría de las personas no mostraban mucha piel para evitar el intenso sol. Casi todo el mundo llevaba ropa diseñada para ser transpirable y cómoda. «Es un poco tarde para comentar lo seco que está», dijo Freya mientras bajaba por la pasarela del barco y ponía un pie en el puerto. A pesar de que llevaba una bata con capucha, todavía había quienes la vieron y dejaron de moverse, con su atención robada por su belleza. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres por igual. Acostumbrado a tales sucesos, Freya condujo fácilmente a Hoffmann y sus protegidos, atravesando el centro del puerto. «Estoy segura de que Aatar y el resto ya se han metido en la ciudad», dijo Freya para sí misma, con el murmullo ahogado por la bulla del muelle. «Lo siento», dijo algo, Lady Freya, preguntó Hoffmann. «No es nada», dijo Freya, restándole importancia. Sus seguidores no se habían mostrado, pero era completamente imposible que no hubieran podido rastrear la nave, por lo que la lógica dictaba que estaban en algún lugar cercano, escondidos, posicionados para que pudieran reaccionar de inmediato si algo le pasaba a Freya. Como ella ya había llegado tan lejos, y porque no querían arruinar el estado de ánimo de su amada ama, esa fue su señal para ella de que debía hacer lo que le plazca. Ella podía imaginarse el rostro brusco de Atar asintiendo en silencio y Heidin cerrando los ojos y suspirando. Y Allen se iría molestando cada vez más incluso si se aseguraba de estar más cerca de ella que de cualquier otra persona. Sonriendo para sí misma, Freya decidió no reprimirse más y seguir sus caprichos. «Hoffmann, cuéntame más sobre esta ciudad», dijo Freya. «Podría describirse mejor como una ciudad mercantil. Este se encuentra en el país de Israfan. Israfan es un país que se ha vuelto bastante próspero gracias a su comercio, y Leodo es una ciudad centrada alrededor de un oasis cerca de la frontera del país», explicó Hoffmann, que estaba siguiendo cuidadosamente 2 pasos hacia atrás y uno al lado de la diosa, explicó mientras atravesaban una sección de los almacenes que poseía la compañía de comercio Fasoul. El desierto de Cayo se dividió en este y oeste por el gigante río Nire que lo atravesaba. Israfan, el país de los comerciantes, estaba ubicado en el lado occidental. Al contar la historia del desierto de Cayos, cuanto más cerca del gran río Nir estaba un país, más probable era que floreciera, y cuanto más lejos estaba, más pequeño era probable que fuera. Israfan fue uno de los últimos países. Este estaba rodeado por todos lados por varios países diferentes en medio del desierto occidental. Y la ciudad de Leodo estaba ubicada cerca de su frontera norte. La ciudad en sí no es particularmente grande,
pero gracias al oasis, es un lugar que es fácil de reunir para la gente. Y además de eso, está casi en el centro exacto del desierto occidental de Cayos, por lo que no sería una exageración decir que es un lugar crucial para el comercio. Entonces por eso su puerto también está tan bien equipado. Exactamente. Tanto en términos de la logística de movimiento de mercancías por los países del entorno como de poder observar las tendencias en los países vecinos, esta ciudad es una base crucial para los comerciantes, un lugar en el que es fácil vivir sin el riesgo de perder el contacto con las tendencias del mercado. Aparentemente había varios otros pueblos como este, pero Leodo era el más conveniente de todos. Era seguro, ordenado y tenía una exposición limitada a los ataques de monstruos. En otras palabras, era una ciudad bendecida por la geografía y que se había enriquecido gracias a ella. Freya misma podía decir que la ciudad estaba prosperando solo por el hecho de que se había construido un puerto de barcos en el desierto. El hecho de que hubieran reconocido la utilidad del objeto mágico fabricado por Ultina que aún no se había convertido en la norma para el mundo del desierto e invertido una suma significativa en él dejó en claro que la ciudad era un centro importante para los comerciantes, como había dicho Hoffman, y desde aquí, podemos llegar fácilmente a cualquier país en el desierto occidental, así que deberíamos poder encontrar lo que sea que esté buscando, Lady Freya, o al menos, eso era lo que alguien como yo estaba pensando. Hoffman terminó con decisión, todavía decidido a ganarse su favor. Por cierto, ella no le había dicho nada sobre lo que estaba buscando, su compañero predestinado. Mientras Hoffman actuaba orgulloso sin una razón particularmente obvia, Freya lo ignoró espléndidamente, avanzando como la brisa sin restricciones. Cuando salieron del distrito de almacenes adyacente al puerto, el campo de visión se abrió dramáticamente. Una ciudad mercantil es realmente una forma adecuada de describirla. Lo que recibió a Freya fue el bazar. Probablemente era la calle principal, ya que la amplia avenida estaba llena hasta los topes de puestos. Había humanos y semihumanos que usaban el mismo tipo de turbante que Hoffman, comerciantes callejeros que aceptaban monedas Valis y las cambiaban por varios productos. Artículos de lujo como alfombras y jarrones, ropa para cruzar el desierto, espadas, fusiles y otras armas y equipo, así como aceite y pólvora. Todo tipo de cosas se vendía de una manera decididamente orgánica y desorganizada. En cuanto a la comida, había una variedad de panes recién hechos y frijoles secos, así como todo tipo de carnes secas. Había varios tipos diferentes de frutas en conserva y frutos secos que brillaban como joyas. Sacos de arpillera y frascos llenos hasta el borde con especias importadas de lugares fuera del reino del desierto por comerciantes como Hoffman volaban de los estantes. Había un elfo con velo tomando órdenes, mezclando las especias como un polvo mágico en una sopa llena de carne seca, un hobbit intentando atraer a los clientes levantando un cucharón de una jarra de agua fría y bebiéndolo como si fuera la cosa más refrescante del mundo, y un hombre bestia adolescente asando pescado fresco. Lo más probable es que fuera algo criado en el oasis gigante. Como corresponde a un lugar llamado ciudad mercantil, aparentemente no se habían reparado en gastos para desarrollar las industrias locales. El suelo era de un color cobrizo, endurecido por las innumerables personas que se movían constantemente sobre él. Una amazona en un camello se abrió paso entre la bulliciosa multitud. Los edificios a ambos lados de la calle hechos de ladrillos secados al sol probablemente pertenecían a esta o aquella empresa comercial. También había muchas tabernas. Una de las mesas redondas empujadas un poco hacia la calle estaba rodeada de enanos de cara roja que disfrutaban de una copiosa bebida a la hora del almuerzo. La concurrida calle nunca parecía descansar. Al igual que con el sol en lo alto, había un tipo de energía diferente en el aire en comparación con horario. Era más caótico, más intenso y tenía un sentimiento más salvaje y libre. Al menos eso era lo que sentía Freya. Mientras caminaba por la calle, miró elegantemente a su alrededor, disfrutando de la atmósfera única del país desértico. El oasis también es bastante grandioso, comentó. Mirando al frente, el gran oasis era visible más adelante en el centro de la ciudad. Más allá del bazar, se veía lo que parecía un lago azul esmeralda. Además de eso, había una gran cantidad de vegetación ya que alrededor del oasis crecían árboles que normalmente solo se podían encontrar en los países del sur. Y en la isla en el centro del oasis que estaba conectada por un puente con el resto de la ciudad, docenas de lujosos edificios se alineaban en las calles. Incluso el pavimento de las carreteras era diferente. Y entre todo ese esplendor, lo más llamativo de todo fue seguramente la mansión gigante con una majestuosa cúpula. Casi parecía un castillo. Su magnificencia fácilmente hizo volar el hogar de cualquier familia de nivel medio fuera del agua. Estaba bien dentro del ámbito de los hogares de familias de nivel superior. El flujo de personas y mercancías es ciertamente animado. Siempre hay algo nuevo e interesante para ver. De hecho,
Buffman se había colocado cómodamente en su papel de guía, frotándose las manos, fuera de sí por la emoción. Tras una observación adicional, había muchos vendedores que se ocupaban de los productos de piedras mágicas. Los diseños eran un poco diferentes, pero había puestos alineados con docenas de linternas con diseños propios del desierto. Los bienes de piedra mágica de Horario estaban dejando su huella incluso en el mundo del desierto. El gremio debe estar orgulloso, pensó Freya sin ninguna emoción en particular. Y luego sus ojos se entrecerraron de repente. Pero el ambiente aquí duele. El bazar en sí estaba en pleno auge, pero algo en el aire estaba al borde. Freya, con los ojos de una diosa que todo lo ve, había notado astutamente el estado de ánimo de la ciudad. Como puede ver, esta es una ciudad donde se reúnen muchas personas y cosas, dijo Hoffman mientras extendía su mano, señalando los alrededores, sin darse cuenta de la observación de Freya. Productos de otros países, por supuesto. Y esclavos también. Como si estuviera sincronizado con sus palabras, un tipo diferente de agitación se extendió por el bazar. Hablando del diablo, dijo Hoffman. Cuando los dos se dieron la vuelta, un grupo salió a la calle principal desde una de las calles laterales. Se desfilaron hombres y mujeres de diversas razas, todos vestidos con los mismos harapos que difícilmente podrían llamarse ropa. Todos los rostros parecían agotados. Algunos estaban teñidos de desesperación, otros de decepción. Había muchos con heridas cubiertas por la sangre negra coagulada. Tenían esposas de hierro en ambas muñecas para evitar que se defendieran y collares alrededor del cuello que los conectaban entre sí con unas cadenas oxidadas. Esclavos. Buffman, ¿qué están haciendo con esos esclavos? Me imagino que es un lote nuevo que trajeron los traficantes de esclavos, ya que esta ciudad también tiene un mercado de esclavos. Eso parecían bastantes esclavos. ¿Van a cazar personas así a menudo? Freya no se sintió particularmente conmovida o disgustada, pero sí sintió un poco de curiosidad. Fueron demasiados esclavos. Incluso a simple vista, ella podía contar más de un centenar, lo cual era absurdo. El simple secuestro o la gente que se vende a sí mismos para pagar sus deudas no alcanzarían ese número. Esa línea parecía más como si alguien hubiera asaltado varias aldeas y luego vendió a todos los que capturaron como esclavos. No, claro que no. No alterarían bajo ninguna circunstancia el orden en el área rural de aquí. Sin embargo, Freya generalmente podía adivinar la respuesta que Hoffman tenía para ella. El estado de ánimo tenso del pueblo y la gran cantidad de esclavos. Esos dos juntos significarían, en la mitad occidental de Cayos, actualmente hay una guerra en curso. Eso, una guerra, sí. El país directamente al norte de Israfán, un reino conocido como Salsat, está siendo invadido por Barsa, que se encuentra al este. Freya no sabía mucho sobre el estado actual de las cosas en el desierto, pero tenía un conocimiento básico de la región. Cada país establecido en el desierto de Cayos era un reino. No hubo familias de estilo rural influenciadas por la voluntad divina de una deidad, y la mayoría de las familias en el desierto fueron generalmente administradas como las armas militares de los reinos. Era común ver conflictos de baja intensidad, pero las guerras a gran escala por la supremacía eran raras o al menos se suponía que debían serlo. Ha habido rumores en los últimos años de que Barsa ha estado pagando a una poderosa familia mercenaria para apoyar a sus militares y luego declararon unilateralmente la guerra a su país vecino, Salsat, y Salsat fue derrotado inmediatamente, sí. Al parecer, eran incapaces de resistir el poderío militar de Barsa. Su capital cayó y el interior de su país está siendo invadido. Lo que significa que su país ha caído en el caos, creando un entorno conveniente para cazar esclavos. En efecto, los soldados borrachos de sangre y violencia podrían fácilmente convertirse en bestias. En el proceso de invadir Salsat, las fuerzas de Barsa seguramente habían atacado todos los asentamientos que encontraron en el camino. Los aldeanos y ciudadanos inocentes fueron brutalizados, y aquellos que apenas lograron escapar habrían sido presa fácil para los traficantes de esclavos. Eso explica el mal humor en la ciudad. También explicó todas las armas, pólvora y similares en el bazar. Los comerciantes habían captado el olor de la guerra y se estaban abasteciendo de artículos que serían cruciales si estallaba más conflicto. Mientras tanto, los vecinos del pueblo se sentían nerviosos ante las señales de guerra. No se preocupe. La capital de Salsat cayó, pero el ejército de Salsat todavía tiene a su príncipe que logró escapar, y todavía hay un movimiento de resistencia levantándose en cada rincón del país. Barsa seguramente tiene las manos ocupadas para lidiar con eso, así que no habrá chispas volando en nuestra dirección, lo que significa que la invasión aún estaba en proceso. Incluso si se tomara la capital, mientras los funcionarios y soldados del país continuaran resistiendo, la guerra se prolongaría y no se atreverían a traer a un tercer país a la mezcla.
Buffman trató de asegurarle a Freya la seguridad de la ciudad mientras observaba atentamente su rostro. De todos modos, los rumores dicen que los soldados de Barça están arrasando las ciudades y pueblos de Salsat. Los refugiados que huyen están cayendo en la esclavitud, pero eso no es algo poco común en este reino desértico. Fue una larga procesión de jóvenes y viejos, hombres y mujeres, obligados a caminar por el centro del bazar. La multitud se dividió a los lados para evitarlos, murmurando entre ellos mientras la gente pasaba. Si sus susurros estaban llenos de desprecio o lástima, no le interesaba particularmente a Freya. Sin embargo, con su capacidad para ver el resplandor de las almas de los niños, en lo que a ella respectaba, era un espectáculo aburrido. Las almas de aquellos que habían sido esclavizados eran todas de un gris ceniciento y opaco. Para Freya, que apreciaba las almas brillantes y relucientes, era un espectáculo que bordeaba lo visceralmente desagradable. No mucha gente estaría contenta de ver una montaña de lodo y desperdicio. Aunque se trataba de un problema de otro país, las llamas de la guerra que ardían intensamente harían que la escena que tenía ante sus ojos volviera a ocurrir. El número de esclavos seguiría creciendo. Si eso sucediera, ella no podría buscar a su odre en paz. Lady Freya, su ropa. Mientras Freya miraba la procesión con descontento, el viento sopló. Buffman se puso nervioso porque le había volado la capucha. Le preocupaba que el bazar se detuviera si la gente notaba la deslumbrante figura de la diosa de la belleza. Después de todo, él mismo había quedado cautivado por su perfil. Así como parecía que los alrededores habían sido golpeados por una ola de murmullos, este rápidamente se apagó. Aquellos que habían notado Freya dejaron de moverse, sus rostros estaban en blanco como si estuvieran en un sueño. Lo mismo sucedió con los esclavos. Ellos dejaron de caminar, sus ojos se abrieron y sus bocas se abrieron. Incluso en medio de la desesperación que les había hecho cerrar sus corazones, ellos acababan de encontrar algo que no era de este mundo. Por mucho que los traficantes de esclavos tiraran de las cadenas y rompieran el látigo, no podían romper la belleza de la diosa. La procesión de esclavos se detuvo. Había aparecido algo nuevo. Los ojos plateados de Freya notaron un brillo. Escondida en medio de la línea caótica, había una chica que parecía estar escondida detrás de los demás, como si estuviera oculta por la sombra de las innumerables almas estancadas. Tenía la piel morena y el cabello negro despeinado. Sus ojos eran de un color violeta claro. Su rostro estaba un poco sucio pero muy bien proporcionado. Su figura, flotando en el borde entre una niña y un adulto, evocaba la imagen de una fruta no muy madura en los ojos de Freya. Probablemente tenía 15 o 16 años, vestía el mismo tipo de harapos que todos los demás, mientras miraba al suelo como si tratara de esconderse lo más posible. Pareciendo haber notado los ojos de la diosa, ella se encontró con la mirada de Freya, y al igual que los otros esclavos, sus ojos se abrieron de par en par y luego inmediatamente desvió la mirada. Eso fue un shock para Freya. La chica se había resistido por su propia voluntad a la figura de una diosa lo suficientemente seductora como para atrapar a cualquier mortal. La chica miraba de nuevo intencionadamente al suelo, con el rostro contraído por la situación y, sin embargo, todavía digno. Su mirada severa y aguda aún no se había desvanecido. Como el de un tigre que aguarda su momento, esperando el momento para atacar. Al menos así le pareció a Freya, cuando los comerciantes de esclavos finalmente recuperaron sus sentidos y chasquearon sus látigos para que la procesión se moviera nuevamente. La chica desapareció de la vista de Freya en medio de la presión de los esclavos. Buffman, nos vamos. Sí, Lady Freya. ¿A dónde querías ir? Freya se arregló la capucha y comenzó a caminar como el viento mientras Buffman trataba desesperadamente de seguirle el ritmo. Los labios de la diosa se curvaron en una sonrisa creciente. Por favor, llévame al mercado de esclavos. El mercado de esclavos estaba cerca del corazón del distrito central de Leodo, construido a lo largo del borde suroeste del oasis. A simple vista, quedó claro que varios de los edificios habían sido construidos por hábiles albañiles, con plataformas dedicadas para que los esclavos se pararan de modo que quienes visitaran el mercado pudieran inspeccionar cómodamente los productos. También había tiendas de campaña esparcidas por toda la plaza e incluso algunos comerciantes que simplemente tenían a los esclavos alineados en una alfombra colocada en el suelo. Quizás debido a la necesidad de trabajo manual, había una preponderancia de animales machos con buen físico. En cuanto a las mujeres, eran en su mayoría mujeres humanas las que eran capaces de tener hijos básicamente con todas las razas. Las amazonas eran las menos comunes de un vistazo. Los especímenes más bellos se exhibieron en la parte delantera para atraer la mayor atención. La mayoría de ellas eran hermosas chicas con exótica piel más oscura con velos casi completamente transparentes.
probablemente para hacer evidente de un vistazo que no habían sufrido daños. A la derecha había un hermoso oasis. Y a la izquierda había un jardín lleno de esclavos cuya resignación estaba pegada en sus rostros. No es una mala exhibición, pensó Freya sin ironía. Si Hestia o Artemisa o Astrea lo vieran, seguramente habrían fruncido los labios con disgusto. Bueno, Artemisa probablemente habría sacado su arco y flecha antes de hacer un alboroto para salvar a todos aquellos que querían ser salvados. Bienvenida, bienvenida, milady. Bienvenida a nuestro mercado de esclavos. Mi nombre es Rosso, el gerente de este establecimiento. Habiendo llegado a la empresa comercial que estaba buscando, Freya fue recibida por un humano similar a Hoffman. Era de mediana edad, estatura promedio y constitución promedio. Su rostro no estaba demasiado en mal estado y tenía barba. Su atuendo era de primera clase, tanto que incluso si todos los demás comerciantes cercanos unieran sus recursos, ¿aún no lo igualarían? Dicho sin rodeos, podría decirse que era una versión superior de Hoffman. Hey, Rosso, ella es Lady Freya, cuyo renombre envía temblores incluso a la ciudad laberinto. No se te perdonará si eres descuidado con ella, dijo Hoffman mientras se inclinaba hacia adelante para enfatizar su punto. Vamos, Hoffman. Solo porque tu empresa comercial perdió frente a la mía. Me recuerda ese dicho del lejano oriente, eres un tanuki comerciando con la reputación de un tigre. ¿O fue un zorro? Rosso se rió un poco de él. Y esto viene de una pequeña empresa que ni siquiera puede permitirse comprar un edificio en la isla. Puede que aún no estés preparado para este tipo de conversación, Park. Grandes palabras viniendo del más débil de los cuatro grandes. La cara de Hoffman se puso roja cuando pisoteó el suelo. Parecían tener algún tipo de historia, pero a Freya realmente no le importaba nada de eso. Y honestamente, la escena en la que el estómago flácido de un adulto se retorcía de frustración era simplemente horrible. Había un niño entre los esclavos que fueron traídos aquí que me llamó la atención. ¿Sería posible verlos? Pero por supuesto. Hey, ponlos en fila. Incluso sin que Hoffman dijera nada, Rosso ya se había enterado de Freya. Él no dudó en hacer lo que le pedía, ordenando a uno de sus subordinados que alineara a los esclavos que acaban de llegar. ¡Qué repulsivo! Freya miró a su alrededor de nuevo mientras preparaban a los esclavos. Las únicas personas que estaban animadas eran los comerciantes. La mayor parte del mar de esclavos estaban encorvados, mirando al suelo como criminales convictos. No era como si cualquiera que se convirtiera en esclavo lo hiciera porque quería. Si mirabas lo suficiente, tal vez podrías encontrar uno o dos con la esperanza de ser comprados por un maestro amable o quizás soñando con un medio de vida que fuera mejor de lo que habían dejado atrás. Pero al menos hasta donde alcanzaban los ojos de Freya, el espíritu de todos estaba nublado, habiendo perdido su orgullo, su dignidad despojada de ellos, la desesperación no solo manchó sus rostros, sino que llegó hasta sus almas. Ni siquiera había nadie pidiendo ayuda. Nadie rezaba a los dioses. Freya tosió un poco, como si la desesperación que llenaba el aire le hiciera difícil respirar. Fue casi un suspiro de tristeza. Sin embargo, el ojo de águila de Hoffman fue el único que pareció darse cuenta, ya que seguía mirándola nerviosamente, quizás preocupado por el estado de ánimo de la diosa. Perdón por haberla hecho esperar. Aquí están los artículos que solicitó. Como saben, acabamos de recibir estos productos, por lo que no han recibido ningún tipo de formación. Sin embargo, finalmente, los esclavos se alinearon en una sola fila bajo los brutales rayos del sol. Seguramente habían estado caminando una distancia bastante larga. Cada uno de ellos parecía agotado. Parecía que los niños mayores y más pequeños iban a colapsar en cualquier momento. Solo Rosso tenía una sonrisa en su rostro. Freya comenzó a caminar a lo largo de la línea. Ignoró por completo las miradas suplicantes y los ojos de quienes habían quedado encantados con su mirada, simplemente confirmando los rostros de todos los esclavos en orden, y luego la encontró. Ella encontró a la chica de antes. Cuando la niña notó que la sombra se había detenido frente a ella, miró hacia arriba y se quedó sin aliento. Freya puso su dedo debajo de la barbilla de la niña y se aseguró de que sus ojos se encontraran. Tú, ¿cuál es tu nombre? Ali. Como si no pudiera desafiar la voluntad divina de la diosa, ella susurró eso y nada más. Su voz era como una lira cantando que se podía escuchar a través de las arenas de la noche del desierto. Con los ojos entrecerrados, Freya soltó a la chica y volvió a mirar a su alrededor. Todos la miraban, como si estuvieran fascinados por todos y cada uno de los movimientos de la diosa. Hey, he decidido lo que voy a comprar, dijo Freya. ¿De verdad? Rosso pareció extasiado ante las palabras de la diosa. Muy bien, entonces, ¿cuál de ellos?
Antes de que el traficante de esclavos pudiera terminar su oración, fue interrumpido por las siguientes palabras de la diosa: todos ellos, el tiempo se detuvo. Debajo de ese intenso sol despiadado, por solo un segundo, todo el mercado de esclavos se quedó en silencio. Todos tuvieron la misma reacción. La chica que se hacía llamar Ali, Bofman y todos los esclavos cercanos, ninguno de ellos podía moverse, sin creer lo que oían. Rosso, que estaba mirando a la diosa, fue el único que logró emitir un sonido. Dije todos. Cada artículo que tiene en su inventario, y cualquier otra cosa a la venta en este mercado. Me quedo con todos. Ella lanzó su demanda al comerciante de esclavos congelado. Mientras el tiempo se detuvo en el mercado, Freya sonrió. Era la sonrisa de una emperatriz que confiaba en su capacidad para hacer cualquier cosa tiránica, irracional o absurda que deseara. Este paisaje aburrido es desagradable y esta es una ciudad pequeña, por lo que es particularmente llamativa. Ver esclavos es desagradable, comenzó a hablar Freya libremente, sin ninguna inhibición. Después de que me haya ido, pueden seguir intercambiando carne tanto como quieran. Sin embargo, mientras estoy en esta ciudad, insisto en que no me muestren nada que arruine mi estado de ánimo, y solo por esa razón, ella compró a todos los esclavos. No por caridad o compasión. Solo porque quería cambiar el escenario de la ciudad durante los pocos días que se quedaría allí, milady. Me siento honrado, pero si permite, ¿todos nuestros productos tienen un precio acorde con su calidad? Sé comprar todos, cada uno de los esclavos en este mercado sería. Logrando liberarse de su estasis, la cara de Rosso comenzó a temblar mientras trataba de señalar lo más cortésmente posible lo que estaba pensando. No hay forma de que puedas hacer eso. Pero Freya no toleró ninguna charla. Su sonrisa se ensanchó cuando le hizo una pregunta al comerciante de esclavos que tenía delante. ¿Quién soy? Milady, eres la diosa Freya. ¿Y cuál es mi familia? La familia Freya, Milady. ¿Y por qué se conoce a mi familia? Por ser la más bella y poderosa. Son los seguidores de la diosa que ha acumulado más fama y riqueza que ninguna otra en el mundo. El comerciante de esclavos empezó a sudar frío. Y finalmente, Freya tenía una última pregunta. ¿Puedo tenerlos todos, verdad? Sí, diosa. Rosso hizo una reverencia, incapaz de hacer otra cosa más que obedecer. Al ver eso, todos los demás traficantes de esclavos palidecieron y siguieron su ejemplo. Todo el mercado de esclavos se inclinó ante una sola deidad. En el siguiente momento, un rugido estremecedor rompió el silencio. Bofman y sus asistentes se taparon los oídos para amortiguar el clamor. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas. Era como si el desierto mismo aplaudiera. La cascada de voces sonaba como un coro atronador. Hubo quienes vitorearon de alegría. Hubo quienes contuvieron las lágrimas. Y hubo quienes se arrodillaron, juntaron las manos y ofrecieron una oración de agradecimiento a la diosa. La explosiva oleada de emoción proveniente de los esclavos sacudió todo el mercado, no, toda la ciudad. La chica que era el verdadero objetivo de la diosa se quedó allí en estado de shock cuando Freya se alejó de ella y comenzó a alejarse con calma. Bofman, deshaga los lazos de esos niños. Mis niños no necesitan tales accesorios. Ahora mismo, milady. Los hombros de Bofman se sacudieron cuando llamó a sus aprendices. Arrebatando las llaves a los comerciantes, desataron las ataduras de los esclavos uno tras otro. No había forma de que la cantidad de empleados que tenía allí fuera suficiente, por lo que uno fue enviado. Corriendo a la sede de la compañía de comercio Fasol para reunir hasta la última persona que trabajaba allí para ayudar a liberar a todos los esclavos. El mercado de esclavos, lleno de una corriente interminable de vítores, estaba a punto de volverse aún más concurrido. Indiferente a todo lo que sucedía a su alrededor, Freya caminó rápidamente hacia adelante mientras Bofman trataba desesperadamente de seguir el ritmo. Lady Freya. Si puedo preguntar, el dinero para pagar a los comerciantes, solo dame un adelanto. Te haré un contrato con mi familia más tarde para cubrir los costos. Dejando a Bofman a un lado mientras se quedaba boquiabierto por la situación incendiaria que ya le estaba pasando, Freya agregó otro artículo a su pedido. Además, prepara algo para transportar a esos niños. Esos niños eran, por supuesto, los esclavos que acababa de comprar. Ella había pagado cientos de ellos. Bofman ya estaba sudando frío mientras trataba desesperadamente de hacer trabajar su boca. Lady Freya. Disculpe, pero ¿transportarlos a dónde? Mis más sinceras disculpas, pero con los edificios que tiene mi empresa comercial, albergar a todos estos esclavos sería. En respuesta a las dudas de Bofman, Freya solo necesitó un dedo para responder. El oasis en medio de su campo de visión.
Ella señaló el edificio más grande de la ciudad que parecía casi un castillo con una cúpula, construido en el medio de la isla en el corazón del oasis. También compraré esa mansión. Esta vez, la mandíbula de Hoffman cayó como si se hubiera desprendido. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.